Buen día, mi nombre es David Barbosa. Voy a exponer lo concerniente al trabajo colaborativo 2. En este trabajo veremos análisis de estructuras por el método de los nodos, por el método de las secciones. También vamos a hallar esfuerzos normales de las barras. Y por último haremos un cuadro general respecto al análisis de la estructura. Como primera medida, pues presentamos nuestra estructura tipo Pratt, teniendo pues dos apoyos. Teniendo en estos apoyos una fuerza de 1.2 kN en cada lado y el resto de 2.4 kN. Vamos a utilizar un perfil de 100 milímetros por 50 milímetros con un espesor de 6 milímetros, un perfil en I. Para el análisis de la estructura lo primero que tenemos que hacer es hallar los ángulos que se forman entre las barras con respecto a la horizontal. Entonces el primer ángulo lo hallamos después. Si acá tenemos un metro y acá tenemos otro metro, pues es obvio que acá tenemos 45 grados y acá 45 grados. Es un triángulo rectángulo perfecto. Así lo hicimos con todos, menos con este, pues porque acá cambia. Lo hallamos con tangente. La tangente de este ángulo entonces sería igual a 2, ¿cierto? Cateto opuesto, 1 más 1, 2, sobre 1, que es el cateto adyacente. Sería tangente a la menos 1 de 2, nos da 63.43 grados. Para iniciar hacemos una suposición, un análisis verídico de la posición de las cargas en la estructura. Como podemos ver, nosotros tenemos acá cargas de 1.2 y de 2.4. Entonces lo que hacemos o lo que proponemos es sumar todas las cargas, dividirlas en 2 y ahí nos va a dar pues la fuerza que se está ejerciendo en cada apoyo. Eso fue lo que hicimos, 2.4 kN por 5 más 1.2 kN por 2 sobre 2. Esto nos da un total de 14.4, dividiéndolo en 2, 7.2 kN, donde esto es igual a Gy es igual a Ay. También tenemos que pues AX es la fuerza que está imprimiendo en el eje X, que sería esta, que va hacia allá. Como sabemos que es paralela al eje X, pues está haciendo 0. Para respaldar esta hipótesis que hicimos, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Sabemos que las ecuaciones de equilibrio dependen de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en X y en Y deben ser iguales a 0. Por tanto, sabemos que pues AX es igual a 0 y que las fuerzas que actúan en Y vienen siendo estas de acá. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en Y? Entonces AY más GY igual a 1.2, que es este 1.2 y este otro 1.2 son las fuerzas que están actuando en cada uno de los apoyos. Es decir, esta fuerza y esta fuerza. Y también pues los 2.4, que son estos que tenemos acá. ¿Sí? Continuamos pues haciendo eso. Tenemos que AY más GY es igual a 14.4 kN. Evaluamos los momentos en A. ¿Cómo se evalúan los momentos en A? Según la distancia de donde se esté aplicando la fuerza hacia el punto. El signo se escoge cuando el movimiento se genera de forma horaria, es negativo; cuando se genera de forma antihoraria, es positivo, de la siguiente manera. Entonces GY, que es la que está actuando acá hacia arriba, por 6 metros, que es la distancia que tenemos de acá hasta el punto A, que este es nuestro nodo A, y por tanto pues se genera un movimiento antihorario, porque si yo hago esta fuerza hacia arriba, sobre este punto pues lo muevo hacia arriba, entonces es un movimiento antihorario. Sabemos que cuando es antihorario el signo es positivo, y cuando es antihorario el signo es negativo. Entonces, partiendo de eso, pues sacamos todos nuestros cálculos con el 1.2, con el 2.4, con todos estos 2.4, sabiendo que si yo hago una fuerza en este punto, me va a generar un movimiento pues antihorario. Antihorario sabemos que es negativo. Entonces, voy a borrar acá para las siguientes explicaciones. Y continuamos. Entonces, ya hallando los momentos, despejamos
nos está dando pues que GY es igual a 43.2 kN sobre 6, donde esto es igual a 7.2. Hallamos AY en nuestra segunda ecuación hallada de las fuerzas en Y, y pues tenemos también que AY es igual a 7.2. De esta forma queda respaldada nuestra hipótesis la primera hipótesis. Para calcular las fuerzas por el método de los nodos partimos de un principio que dice que si tres miembros forman un nodo de armadura, en el cual dos de los miembros son colineales, el tercer miembro es un miembro de fuerza cero, siempre que ninguna exterior o reacción de soporte esté aplicada al nudo. Entonces lo que hacemos es escoger un nodo donde solamente podamos tener dos incógnitas, porque así es que funciona la ecuación del equilibrio y la ecuación de momentos, para hallar las dos incógnitas, y luego lo que hacemos es ir avanzando a medida que vamos analizando la estructura con el fin de analizar las fuerzas que se van generando en cada barra. Tenemos dos tipos de fuerzas: a compresión, que es cuando la fuerza nos da negativa, y a tensión, cuando la fuerza es positiva. Lo mismo que les decía ahorita, cuando el movimiento gira en sentido horario es negativo, y cuando gira en sentido antihorario es positivo. Entonces iniciamos por el nodo A. En el nodo A tenemos FAB y FAL, teniendo esta fuerza de 1.2 kN y esta otra de AY en de 1.2 kN. Entonces hallamos nuestras ecuaciones nuestras ecuaciones de equilibrio, donde Fx es igual a 0. Hallamos las fuerzas que estén actuando en X, y pues nos está dando una fuerza en compresión porque está negativa en FAB. Es decir, que si está en compresión, está entrando al nodo. Es decir, está haciendo esta operación. Está entrando al nodo. Bueno, continuamos entonces para hallar FAL. FAL es solamente reemplazar en nuestra primera ecuación, la que propusimos acá, porque ya tenemos FAL. Entonces esto nos dio 6, y como nos dio positivo, pues tenemos una fuerza en tensión. Es decir, que en tensión está saliendo del nudo. Entonces FAL está generando una fuerza en este sentido. Continuando con el nodo L, pues en el nodo L tenemos estas tres, que sería FLB, FAL y FBK. Entonces lo que hacemos es lo mismo, hallar nuestras ecuaciones de equilibrio. Nos está dando 6 kN, 6 kN, por lo tanto está en tensión, por lo que está positivo, pero FBL es simplemente un elemento de amarre, porque es nuestra única fuerza que está actuando sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón. Bueno, continuamos con el nodo B haciendo exactamente lo mismo, teniendo nuestros datos que ya vamos hallando a medida que vamos analizando la estructura. Formulamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Sabemos que las ecuaciones de equilibrio para hallar X se hace con coseno, y para hallar Y se hace con seno. Entonces hacemos esto, nos está dando FBK en menos 1,697, por lo tanto está con presión, y FBC menos 6,79, que está en tensión. Luego continuamos con el nodo K. En el nodo K pues ya sabemos que FBK es 1,679 y FLK 6 kN. Por tanto, pues lo mismo, hallamos nuestras ecuaciones de equilibrio, sabiendo que pues por X se halla con los cosenos de los ángulos. Para FKJ, que sería esta que va de acá hasta acá, tenemos una fuerza en tensión de 4.8 kN. Entonces la flechita en este momento pues estaría bien, porque está señalando que está en tensión, está saliendo del nodo. Y para FKC tenemos 1.2 kN, también en tensión, es decir que FKC sería esta que va hacia arriba, y también está bien nombrada por lo que está saliendo del nodo. Seguimos con el nodo C. Lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, vamos generando pues los resultados que ya vamos teniendo a medida que analizamos la estructura. Hallamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Para esto tenemos FCJ igual a menos 2,68 en compresión, y FCD menos 5.09 en compresión. Por último, pues hallamos nuestro nodo D. En el nodo D pues hacemos exactamente lo mismo para FDE menos 5.09 y para FDJ 4.8. Como sabemos, pues nuestra estructura es simétrica, es decir que si yo parto esta estructura por la mitad, todos los resultados que me den acá yo los puedo emplear acá.
porque nuestra estructura es una estructura simétrica. Bueno, por último, pues entonces hacemos una corrección, una verificación de nuestras fuerzas. Nos está dando exactamente lo mismo que teníamos arriba en tensión y en compresión. Y por último, pues vamos a hallar el método de las secciones. El método de las secciones consiste pues, en tomar todos los datos de la mitad de la estructura y empezar a hallar pues las barras que se necesiten. En este caso, yo escogí hallar FJI, FJE y FDE. Tenemos, pues ya sabemos que 7.2 kN nuestras fuerzas generadas en GY y en AY, y AX pues es igual a 0. Lo que hacemos es hallar los momentos. Acordémonos que los momentos es por las distancias que se van generando hacia cada nodo, las fuerzas por las distancias. Y tenemos pues que acá tenemos menos 5.09 FDE, que es exactamente lo mismo que nos estaba dando arriba. Para hallar FJE hallamos nuestras ecuaciones de equilibrio y nos está dando exactamente lo mismo para FJE y FJI. La compañera Nancy Becerra hizo exactamente lo mismo, halló sus ecuaciones de equilibrio, los momentos y verificó pues la estructura. Acá tenemos un análisis de la estructura con los datos que tenemos acá, pero pues primero también vamos a hallar los esfuerzos. Para calcular los esfuerzos necesitamos las áreas, la área pues total de este perfil. El perfil en I nos está dando un área de 0,01128 metros cuadrados. Para calcular el esfuerzo necesitamos que es fuerza sobre área, la fuerza interna es la que hallamos anteriormente y la barra, pues el área del perfil la que también estamos hallando. Tenemos que es fuerza sobre área igual a para las AB y FG, que son las barras gemelas, por decirlo de alguna manera, que están trabajando de igual manera. Para este tenemos un esfuerzo de menos 7.2 megapascales. 7.5 megapascales, perdón. Estamos haciendo exactamente lo mismo para todas, pues teniendo en cuenta los signos, porque los signos nos están manifestando pues si está a tensión o a compresión. Estamos haciendo exactamente lo mismo y por último llegamos a esta tabla resumen. Esta tabla resumen nos da las barras similares, las fuerzas que fueron las que hallamos anteriormente, el área del perfil y los esfuerzos y el tipo de fuerza que está ejerciendo cada barra. De esta manera pues terminaría mi exposición. Los dejaría con la compañera Nancy, que es la que va a exponer la última parte del trabajo, de los trabajos colaborativos. Muchas gracias por su atención.